Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Nos saludamos en el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a La Resistencia. El día de hoy queremos compartir con ustedes un breve mensaje de la palabra del Señor acerca de nuestro vínculo con el Señor y con los hermanos dentro de nuestra congregación o dentro de la iglesia del Señor. Sabemos de que hoy estamos viviendo tiempos muy complicados y la predicación de la palabra del Señor pues es vital para que nosotros, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, podamos poder desempeñarnos de una manera correcta, de una manera adecuada, ante la necesidad que existe en todas partes por encontrar un mensaje diferente, un mensaje distinto, un mensaje que pueda reconfortar y fortalecer la fe, que ha sido trastocada muchas veces en estos últimos tiempos, una fe que ha sido dirigida erróneamente hacia cosas o pensamientos o ideas que no tienen sostenimiento bíblico. El día de hoy quiero compartir con ustedes en La Resistencia acerca de aquel tema que tiene por subtítulo en sus Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 12, del versículo 46 al 50, la madre y los hermanos de Jesús. Desde este pedazo o esta porción bíblica vamos a poder discernir, vamos a poder aprender cuán importante es el vínculo que tenemos nosotros con Dios y el vínculo que tenemos también nosotros con nuestros hermanos dentro de la iglesia del Señor. Y dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Como podemos ver, el evangelista Mateo nos está narrando una historia en la que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando, estaba enseñando el mensaje del Evangelio a sus discípulos y a todos aquellos que lo estaban oyendo y siguiendo en aquel momento. En un momento inesperado, alguien se acerca y le dice: atrás, afuera, está tu madre y tus hermanos, que quieren hablar, que quieren verte. Aparentemente estaban pretendiendo de que Jesús deje de hacer lo que estaba haciendo, que era enseñar la palabra del Señor, para poder atender a su madre y a sus hermanos. Algo a lo que Jesús respondió categóricamente, y que si nosotros sacamos de contexto, que si nosotros no le damos la debida interpretación, vamos a creer que Jesús estaba despreciando o estaba desestimando su relación familiar. Y no es así, sino que el Señor Jesucristo, con la respuesta categórica que da, Él está poniendo por encima de cualquier otra cosa el poder servir a Dios como en primer lugar. Es por eso que Él termina diciendo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que al conocer la voluntad de mi Padre que está en el cielo, pues lo ponen en la práctica. A ellos yo considero mi Padre y mis hermanos. Es algo que nosotros debemos entender, es algo que nosotros debemos de aplicar también en nuestra vida. Otra de las cosas que vamos a encontrar también en el mismo libro de Mateo, capítulo 10, en los últimos versículos de aquel capítulo, es que el Señor Jesucristo dice claramente de que Él ha venido a traer espada, a traer división, que dejemos de lado ese pensamiento de que Él vino a traer paz. Porque definitivamente cuando tú te levantas a poder ejercer un servicio al Señor predicando la palabra, vas a encontrar muchas dificultades, vas a encontrar muchas adversidades, vas a encontrar muchos problemas. Es más, el primero que encuentre dificultades y adversidades dentro de su familia es el Señor Jesucristo. ¿No se ha puesto a pensar que es algo raro que sus hermanos y su madre no estén en el momento de la enseñanza o de la predicación que el Señor Jesucristo estaba dando, según lo que el evangelista Mateo nos relata? ¿No se ha puesto a pensar en ello? ¿Qué estaban haciendo ellos o cuál era el motivo por el cual no estaban atentos a lo que enseñaba Jesús? No se sabe la respuesta a ciencia cierta, pero en una parte del evangelio también dice de que los hermanos de Jesús lo consideraban como que estaba loco, y esa es la razón principal por la cual muchos no le creían, muchos de sus hermanos naturales no le creían, muchos de sus hermanos naturales no le seguían, muchos de sus hermanos naturales no escuchaban su palabra y no la ponían en práctica. Por lo tanto, el primero que tuvo dificultad para poder evangelizar, para poder predicar, para poder servir al Señor, fue nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Él es el primero. Es más, en el libro de Mateo, capítulo 10, como les estaba diciendo, Él mismo dice que si tú no amas menos a tu madre y a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, que a Dios, no eres digno.
no estás apto, no eres aceptable para el reino de los cielos, no puedes seguirle, no puedes ser su discípulo, no puedes servirle. Nosotros debemos entender de que si bien es cierto, el Señor promueve y nos enseña a la sujeción y la obediencia a los padres, a la sujeción y la obediencia a la familia, a tratar bien a la familia, Él siempre va a poner por encima de todo nuestro vínculo con el Padre Celestial y con aquello que Él nos ha enseñado, con aquello que Él nos ha mandado. El mandato general que ha recibido la Iglesia del Señor es la predicación del Evangelio. Es el mandato general. De acuerdo con aquellos que dicen de que no todos vamos a cumplir la misma función. Evidentemente, por eso existen muchos ministerios y muchos dones. Pero cada uno de esos ministerios y cada uno de esos dones se tienen que complementar a fin de que de una manera unida, de una manera conjunta, todos podamos contribuir a la ejecución del plan perfecto que tiene Dios para la salvación del mundo entero, el cual comenzó con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Esto significa también de que no hay diferencia entre ministerios y tampoco no hay diferencia entre dones. No lo hay. No lo hay. No es que el ministerio de pastor, de evangelista, de profeta, de maestro tenga diferencia al del apóstol. No es que el apóstol sea mucho más importante y mucho más valioso que todos los demás. Y tampoco no es que el hablar en lenguas, el hacer milagros, el tener profecía sea mucho mejor que cualquier otro don. Aunque por ahí alguien va a decir que el apóstol Pablo en el libro de Corintios, cuando habla de los dones espirituales, él dice que anhelemos y busquemos los dones mejores. No está diciendo en un sentido de que haya unos dones mejores que otros, sino en el sentido a cuanto a la utilidad que se le pueda dar en la iglesia del Señor. ¿Cuán importante es que la iglesia del Señor aprenda a poder usar el don de discernimiento de espíritus? Aprenda a usar correctamente el don de profecía, o aprenda a usar correctamente el don de conocimiento y ciencia. ¿Cuán importante es que la iglesia acepte de que en estos últimos tiempos, desde el siglo pasado, se ha estado utilizando de manera irresponsable, de manera equivocada, el don de lenguas? Donde prácticamente hacemos el ridículo porque damos la apariencia de ser unos ignorantes, de actuar con desorden, de actuar con locura, y no dejamos de que la gente que no conoce de este don pues pueda aprender, sino todo lo contrario, se escandalice, se espante y ya no quiera regresar a nuestras iglesias. Y lo que yo estoy diciendo no es algo nuevo, lo dice también el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, cuando habla específicamente de los dones espirituales y de cómo estos se van desarrollando dentro del cuerpo de Cristo. Volviendo al punto, nosotros tenemos que entender que nuestro vínculo con Dios es muy importante. Es muy importante. Más allá de los errores que podamos cometer, más allá de las debilidades que podamos tener, nuestro vínculo con Dios es muy importante. Y para que todos se sigan escandalizando o todos nos sigan señalando, el vínculo espiritual con tus hermanos dentro de la iglesia es mucho más importante que el vínculo natural con tu familia. Lo vuelvo a decir. El vínculo espiritual con tus hermanos dentro de la iglesia es mucho más importante que tu vínculo natural con tus hermanos o tu familia. Es mucho más importante. Veamos lo que dice el Señor Jesucristo. Él considera mucho más valiosa a la gente, por utilizar un término, mucho más valiosa a la gente que conoce la palabra y la pone en práctica, de tal manera que los llama hermanos y madres, que aquellos que son su familia natural y que no lo consideran, que no respetan su palabra, que no respetan sus enseñanzas. Voy a poner aparte a su madre. Yo no sé si su madre creía o no en Jesús. Yo creo que sí. Porque ella había recibido desde el momento en que quedó embarazada por la unción del Espíritu Santo el mensaje de que el ser que estaba concibiendo o que había sido concebido era el Hijo de Dios y iba a traer el mensaje del Evangelio en aquella época. Ella sabía, pero había dejado en segundo término aquello que le había sido anunciado simplemente para dedicarse a sus labores como ama de casa seguramente y al cuidado de sus hijos. Algo que no está mal, pero frente a la obediencia al Señor, frente al servicio del Señor y frente a la predicación de la palabra, pues pasa en segundo plano. Pero María tal parece lo estaba haciendo al revés. Ahora, sus hermanos, los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos y hermanas, como hemos dicho hace un momento, lo veían como un loco, como alguien que estaba fuera de foco. Hoy se cree que cuando tú predicas el Evangelio es obligatoriamente necesario de que todas las cosas te tienen que salir bien. Se dice de que se te abren las puertas, se te allanan los caminos,
Se dice de que tú eres una persona especial, que tú has sido dotado con características, habilidades, talentos especiales, lo cual te señala como el encargado para predicar el evangelio, el encargado para transmitir la palabra de Dios. Y son ideas que no tienen fundamento bíblico. Como hemos dicho hace un momento, el primero que tuvo dificultades tan siquiera para llevar la palabra dentro de su familia fue Jesús. Él termina diciendo que no hay profeta en su propia tierra. El primero que tuvo obstáculos fue Jesús. Los apóstoles tuvieron grandes dificultades, grandes obstáculos para predicar el evangelio. Muchos fueron asesinados, otros decapitados, pasaron muchas circunstancias negativas, muchas circunstancias dolorosas. Ustedes pueden leer en las cartas del apóstol Pablo todo lo que él padeció, todo lo que él sufrió por causa del evangelio. Entonces, si nosotros vamos a pensar de que cuando tú te levantas para predicar de Cristo, todas las puertas se te van a abrir y todos los caminos se te van a allanar, entonces estamos entendiendo de una manera muy equivocada y de una manera muy superficial lo que significa ser cristiano y lo que significa predicar el evangelio. Acordémonos que los hermanos de la iglesia primitiva fueron capturados y fueron despedazados en el Coliseo romano, ya sea por gladiadores o por leones. Otros eran puestos como antorchas humanas en las torres de los palacios de los emperadores romanos. Otros eran ejecutados de la manera más cruel. Entonces siempre cuando tú te levantas como un verdadero cristiano y como un hijo de Dios que predica el evangelio, siempre vas a tener obstáculos, siempre vas a tener dificultades. Tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea de que ser un predicador es sencillo y tenerlo todo a tu lado. No es así. No es así. Normalmente se cree eso porque no se quiere aceptar cuán difícil es ser hijo de Dios. Es más, el Señor Jesucristo, cuando Él habla acerca de las señales antes del fin, Mateo capítulo 24, Él dice claramente que nosotros vamos a sufrir persecución a causa de su nombre. Dice claramente que va a llegar el tiempo en que vamos a ser perseguidos. ¿Y por qué crees tú que vamos a ser perseguidos? ¿Tú crees que vamos a ser perseguidos porque somos buena gente? ¿Tú crees que vamos a ser perseguidos porque le caemos simpático a la gente? ¿Tú crees que vamos a ser perseguidos porque nuestro mensaje le agrada a todo el mundo? No, es todo lo contrario. El problema del evangelio, y esto dicho entre comillas, es que el evangelio es confrontador. El mensaje del evangelio, aunque es positivo, aunque el mensaje del evangelio nos habla de que Cristo murió en la cruz para que nosotros podamos ser salvos y librarnos de la condenación eterna en el infierno, el mensaje del evangelio tiene como uno de sus pilares más importantes el confrontar al hombre con su realidad, con su pecado, con su naturaleza. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos digan en nuestra cara que estamos haciendo malas cosas? Que no estamos haciendo las cosas correctas, que no tenemos un buen comportamiento, que no tenemos buenos pensamientos, que no tenemos un buen desarrollo. ¿A quién de nosotros nos agrada? A ninguno. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. El evangelio se encarga de decirle a la gente: tú estás mal, estás en pecado. Y si no te arrepientes, te vas al infierno, así practiques cosas religiosas, seas cristiano o no cristiano, porque hay cristianos que están practicando su cristianismo como una religión más. Entonces, el evangelio siempre te va a confrontar y siempre te va a avergonzar. El evangelio siempre te va a humillar. Si tú cuando lees la Biblia te sientes avergonzado y humillado, gózate en el Señor porque estás recibiendo verdaderamente palabra de Dios. Pero si tú al leer la Biblia y solamente te concentras o te centras en que si vas a ser próspero, si vas a ser sano, si tu palabra, si tus problemas se van a acabar, entonces no estás entendiendo el evangelio. Ese no es el fin del evangelio. El fin del evangelio es humillarte. El fin del evangelio es avergonzarte. El fin del evangelio es que tú reconozcas que estás mal, de tal manera que termines reconociendo que necesitas de Dios. Porque quien no necesita de Dios, pues no se va a acercar a Dios. Normalmente nosotros nos acercamos a Dios por necesidad. Si venimos al evangelio, venimos por necesidad. Veamos por qué mataron a Juan el Bautista. Porque fue el único que se atrevió a decirle a Herodes en su cara que lo que él estaba haciendo estaba mal, que se estaba acostando con la mujer de su hermano, y por eso lo mataron. Porque la mujer esta, haciendo toda una trampa, logró convencer a al profeta Herodes, al rey Herodes, de poder matar a Juan el Bautista cortándole la cabeza. Por eso lo mataron. Y a Jesús también. A Jesús, porque los fariseos y los sumos sacerdotes y toda esa gente querían matarlo. Porque vean el evangelio, fue el único, creo, que se paró delante de los fariseos, sacerdotes, escribas
hipócritas, ustedes son unos hipócritas porque ustedes viven de apariencia, porque ustedes aman a orar delante de la gente, que la gente los reconozca, que se dan una ofrenda, quieren que la gente los aplauda, ustedes aman los primeros asientos en las sinagogas, ustedes hacen tocar trompeta cuando dan una ofrenda, etcétera, etcétera. Son hipócritas, ustedes son unos hipócritas. Jesús se lo decía en la cara. Y en esos tiempos, decir hipócrita es como en estos tiempos decir el peor de los insultos. Para quien lo ignora, la palabra hipócrita en griego significa actor. Y eran actores, porque aparentaban ser algo que no lo eran. Es mucho mejor que tú digas realmente que eres débil, que tienes fallas, que eres imperfecto, pero que aún así buscas a Dios, te aferras a Él y le sirves. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a ver por encima de tus imperfecciones, sino que Dios va a ver por encima de tu corazón. Cuando hay un corazón dispuesto, por más que haya un comportamiento débil, el Señor siempre, siempre, siempre te va a ayudar a seguir adelante. Pero cuando hay un corazón soberbio y vives de apariencia, por más que tú le prediques a 1 millón de personas y a través de ti se conviertan 10.000 personas, por más que tú logres eso, igualito te va a hacer el infierno. ¿Por qué? Porque lo que Dios pesa es el corazón. Lo que Dios pesa es tu motivación. Lo que Dios pesa es tu intención con las que haces tú las cosas. Entonces, tenemos que tener muy en claro eso. No es fácil ser cristiano. No es fácil ser predicador. Siempre vas a tener dificultades. Si tienes dificultades para servir a Dios, gózate. Estás metiéndote en terreno ajeno. Y al meterte en terreno ajeno, pues el enemigo se va a levantar en contra tuya. ¿Qué cosa quieres que te diga? No es fácil. No es fácil. Por eso es que de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, se dice de que era gente que trastornaba el mundo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que salir a inquietar al mundo. Nosotros tenemos que salir y aburrir al mundo con nuestras palabras, en el buen sentido. En el buen sentido. Aburrir en el sentido de machacarlo y decirle, ¿sabes qué? Estás mal. La homosexualidad es pecado, el adulterio es pecado, el robo es pecado, la idolatría es pecado, la mentira es pecado, la chismosería es pecado, dar falso testimonio es pecado. Tenemos que atormentar a la gente de esa manera, tenemos que trastornarlo. No podemos permanecer de brazos cruzados, no podemos permanecer con la boca callada. Estamos a punto de vivir en nuestra nación elecciones y tenemos que tener cuidado incluso hasta elegir, porque la mayoría de partidos políticos, con el afán de ser aceptados, están buscando que promover la unión civil de personas del mismo sexo, el aborto, el feminismo extremo. Están queriendo legalizar la eutanasia, legalizar la pedofilia, legalizar la zoofilia. Por favor, infórmense antes de votar. Los cristianos no pueden votar por partidos políticos que apoyan esas cosas. No pueden, porque si no eres parte del problema. Entonces todo eso tiene que ver. Va a llegar el momento en el que la iglesia va a ser perseguida. Es promesa de Dios. Normalmente los predicadores hablan de las promesas que son bonitas, ¿no? Te voy a multiplicar, te voy a prosperar, yo te voy a sanar, te voy a poner como cabeza y no por cola, todo lo que pisa la planta de tus pies, sacando de contexto incluso los versículos, ¿eh? Y por aquí, por allá, te vas a ganar un auto, una casa, qué sé yo. Comienzan a decir una serie de cosas, pero no hablan de las otras promesas, de promesas como que en el mundo vas a tener aflicción, como que van a ser perseguidos, muchos serán puestos delante de autoridades por causa de mi nombre. No teman, yo he vencido al mundo. O sea, no hablan de eso, no, como que no es comercial, como que no es agradable, como que de repente la gente no va a ir a las iglesias, no van a ir a las congregaciones y tampoco no van a estar en las transmisiones en vivo porque no es comercial ese tipo de mensajes, ese tipo de promesas. No nos van a diezmar, no nos van a pactar, no nos van a dar primicias, no nos van a dar ofrendas. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Entonces hablamos de lo que la gente quiere, vamos a hablar de lo que la gente busca. Entonces han convertido el evangelio como un producto de venta. Y es un error garrafal, es un error tremendo. Es jugar a ser un comerciante. Con razón, los apóstoles en varios de sus escritos dicen de que hay muchos que se han convertido en mercaderes, en mercenarios de la fe. Tenemos que tener mucho cuidado. Los primeros que se van a levantar en contra de tu llamado y de tu servicio son los de tu casa. ¿De qué te sorprendes? ¿De qué te sorprendes? A Jesús le pasó. Y si a Jesús le pasó, nos tiene que pasar a nosotros. Nosotros no somos más grandes que el Señor. A Él le pasó. Su familia lo menospreció. Su familia le hizo problemas. Su familia lo consideraba loco. ¿Qué cosa quiere que hagan con nosotros? Nos tienen que hacer exactamente lo mismo. O quizás hasta peor. Porque encima nosotros somos imperfectos. Encima nosotros cometemos errores. Encima nosotros somos limitados. Encima nosotros nos airamos con facilidad. Nos enojamos con facilidad. ¿Qué cosa quieren que te digan? A nosotros también nos van a hacer lo mismo, quizás hasta peor. Pero tienes que tener en cuenta
Eso no significa que, bueno, te vas a relajar, yo hago lo que me da la gana, pero sigo predicando. Poco a poco y paso a paso, tenemos que buscar que mejorar en el Señor. Tenemos que buscar que mejorar en el Señor. Nuestro vínculo con Dios es importante. Nuestro vínculo con nuestros hermanos de la iglesia es valioso. Por eso la Biblia dice también, y no dejan de congregarse como muchos tienen por costumbre. Claro que hoy congregarse es complicado. Hoy congregarse es difícil, pero en el momento, creo yo, que cuando se permita nuevamente abrir las iglesias, pues debemos correr a buscar una iglesia de sana doctrina, donde nos enseñan verdaderamente la palabra de Dios y congregarnos. Y si el mundo va en peor, pues que Dios nos coja confesados, como dicen por ahí, y seguir siendo fiel al Señor. El día de mañana estamos ya con nuestra campaña a las 5 de la tarde. Hemos tenido muchas complicaciones para poder realizar esta campaña, pero detrás de cada complicación hemos visto la mano de Dios dándonos la respuesta que nosotros esperábamos para seguir adelante con la campaña. Quiero poner en claro algo. Nosotros salimos a predicar el Evangelio del Señor, no porque seamos mejor que nadie. Nosotros salimos a predicar el Evangelio del Señor porque es una responsabilidad que hemos recibido como parte de la Iglesia de Jesucristo. Así que el día de mañana, 5 de la tarde, los esperamos aquí en el Obelisco. Vamos a estar apuntando ya a la dirección exacta, pero es mañana, 5 de la tarde. La Resistencia va a estar predicando la palabra del Señor. Todos están invitados, puedes llevar a tus invitados. Vamos a cumplir con todo el protocolo de seguridad por esto del COVID. No te preocupes, vamos a tener el debido cuidado, el debido respeto, y seguramente va a ser una tarde de mucha bendición para todas aquellas personas que se den lugar a esa campaña. Así que mañana, 5 de la tarde, estamos ahí, los esperamos. Dios los bendiga muchísimo. Esta es la Resistencia, usted es parte de ella. Sin ustedes, nada de lo que estamos realizando sería posible. Y obviamente, en primer lugar, por la mano de Dios. Si esta transmisión, si esta publicación te agrada, pues simplemente dale me gusta, compártelo y pasa la voz para que mañana la gente pueda ver que hay un pueblo que le cree a Dios y que no teme de predicar de Cristo.